Hola, ¿cómo están? Hoy nos vamos a dedicar a la investigación pedagógica. La problemática de la investigación interesa desde todos los campos disciplinarios, todas las profesiones, las áreas, porque nos permiten aproximarnos a conceptualizaciones, a teorías, a las teorías conocidas, disponibles, enseñables y en las teorías que se aprenden en el grado, en el posgrado, esto es en la educación cuaternaria, en las especializaciones, maestrías, en los doctorados. También importa la investigación desde la actualización profesional. En todas las profesiones hay acciones de capacitación y de perfeccionamiento docente, de actualización que se van realizando a medida que se modifican, que avanzan, que se transforman posturas, miradas epistemológicas, paradigmas. Por otro lado, es importante señalar que en cualquiera de sus formas, o sea el grado, el posgrado, la actualización, siempre las cátedras tienen un posicionamiento epistemológico. Y hemos visto ya en otra clase video referido a la innovación curricular y a los cambios de planes de estudio, cómo hay tendencias a considerar la actualización profesional desde las articulaciones vertical y horizontal entre las distintas disciplinas o asignaturas que conforman un plan, evitando dejar solamente para el último segmento de la formación la cuestión que hace a la investigación. Esta mirada así de la investigación nosotros la tenemos en la maestría en docencia universitaria, donde yo desarrollo hace ya más de 2 décadas el seminario de enfoques de investigación educativa en la Universidad Tecnológica Nacional. Y allí notamos cómo los profesionales de la educación, docentes universitarios, están permanentemente pensando, recortando, procurando la definición de objetos de investigación para elaborar su tesis de maestría. También para los trabajos de especialización. Estas miradas de la investigación en la maestría nos acerca también a distintas problemáticas. Por ejemplo, las problemáticas referidas a la sociedad y la educación, a las políticas, a la legislación y la educación, al currículum, a las instituciones, a la vida de las aulas, a las programaciones pedagógicas y didácticas, a las metodologías, a la enseñanza. En todas estas formas posibles, porque son potencialmente muchas las posibilidades de investigación en educación, encontramos la presencia de sujetos y de cuerpos pedagógicos, es decir, de problemáticas que hacen nudos de preocupación, categorías que hacen a la pedagogía. Esta pedagogía entonces y su historia, tanto como la historia de la educación, van a significar aportes muy importantes para poder encontrar los antecedentes de ese problema, de ese tema, de ese objeto que hemos logrado recortar para investigar. Teresita Sirven en los seminarios sobre investigación desarrollados en la UBA, plantea con mucha claridad 3 grandes dimensiones de la investigación. La dimensión epistemológica, la de la estrategia general y la de recorte y definición de instrumentos de indagación y de análisis de datos. En esta primera dimensión, que es la epistemológica, es precisamente donde aparece el tema, las problemáticas, el recorte de objeto, los objetivos de la investigación, las fuentes, las motivaciones que nos llevan a realizar la investigación
y también los marcos teóricos a partir de los llamados antecedentes, es decir, trabajos con los que nosotros ya contamos para poder abordar el estudio del objeto definido. La historia de la educación, entonces, y la historia de la pedagogía van a darnos interesantes aportes. La historia de la educación en el devenir del proceso de la educación, las tendencias, las distintas épocas, los tiempos, los lugares. Y ya desde la historia de la pedagogía entramos en las doctrinas pedagógicas, ya no en esta etapa precientífica de la pedagogía, sino en la dimensión de la pedagogía natural, planteada en los siglos XVII y XVIII, con Ratke, Comenio. En el siglo XIX ya una mirada más de la pedagogía espiritual con la figura de Dilthey. Y luego ya hemos señalado también en otro de nuestros clases videos que Lorenzo Luzuriaga ha realizado una sistematización muy prolija de las corrientes pedagógicas contemporáneas, marcando una pedagogía individual, una pedagogía social, una pedagogía política, una pedagogía psicológica, una escuela nueva, una pedagogía referida a la filosofía con fuerte impronta alemana. Estas corrientes pedagógicas con sus orientaciones prácticamente ofrecen muchos autores, muchos posicionamientos, muchas conceptualizaciones hasta mediados del siglo XX, donde la pedagogía que contextualiza al hecho de la educación ya desde lo social, lo cultural, lo político, lo económico, nos va marcando el camino de la pedagogía crítica con figuras, Freire, reflexiones desde distintos lugares en otros países y con varios autores acerca de la educación en contexto. Tenemos también la presencia de una pedagogía postcrítica en la línea sobre todo brasileña, y también las pedagogías decoloniales están ofreciendo miradas acerca del devenir de la educación. Entonces, esta pedagogía que nos va a permitir acceder a los antecedentes, a lo que ya está aceptado, lo que ya se ha investigado, lo que se pudo escribir, decir acerca de los procesos de la educación con categorías de análisis definidas, esta pedagogía entonces nos va a aportar la mirada de distintos autores. Nos va a aportar teorías, hay veces identificadas, mismas con su creador, pero también conceptualizaciones más amplias que van a permitir grandes asociaciones desde el punto de vista teórico, desde el lugar del investigador. Estas teorías entonces pedagógicas nos dejan lugar para construir recorridos que no es simplemente un acopio de información, sino una construcción teórica elaborada por el investigador para ir precisamente seleccionando nudos, núcleos de preocupación y categorías de análisis. La investigación pedagógica sirve también para acceder a los modos de escribir pedagogía. Y con esto, entonces, estamos ya asociando la investigación con una cuestión muy interesante que es la de la producción escrita. Daniel Casani, en un texto sobre taller de escritura, nos habla precisamente de las conexiones que existen entre el pensar, el escribir, el saber, quiénes somos. Entonces, estas conexiones entre ser, saber, pensar, escribir, son importantísimas para poder
precisamente redactar el trabajo, escribir el trabajo. Este trabajo que primero va a aparecer desde un lugar del yo, de la propia producción del investigador, y después va a crecer hacia un nosotros, hacia la posibilidad de comunicar dentro de lo que significa nuestra comunidad, nuestra orientación y nuestra formación. No es lo mismo, ¿no es cierto?, proceder de una formación con más peso de la lógica formal que de las lógicas de contenido, de las lógicas que se acercan más a las cuestiones sociales para poder hacer la redacción del trabajo. Teresa Serafini nos dice también que para escribir podemos asociar el proceso de escritura del documento, de la tesis, con el proceso de cocina, de elaboración de un pastel. Y entonces necesitamos primero ver con qué ingredientes contamos, después tener una idea de recorrido de desarrollo, digamos, de esa receta y la construcción. Y entonces nos dice la autora que para escribir precisamente un ensayo, un trabajo de investigación, es preciso también contar con los elementos. Y los elementos son las ideas. Estas ideas, estas conceptualizaciones, con los mayores desarrollos posibles, que hay que armarlas, ordenarlas, secuenciarlas e inclusive armar lo que podría ser un plan, un dibujo, un mapa de conceptualizaciones a modo de racimos para poder, a partir de las ideas que son claves, poder establecer relaciones con otras. Esta idea de cocina de la escritura también Pierre Bourdieu nos la acerca desde la cocina del investigador, oficio, en su libro El oficio del investigador, precisamente nos acerca a las categorías que hacen a la vida del investigador, a su sensibilidad, a la percepción, al oficio, al ojo clínico, a la mirada crítica, a la posibilidad de conversar, de debatir, de poner en diálogo estas cuestiones que nosotros estamos trabajando, y la posibilidad fundamentalmente de percibir relaciones, de anticipar de algún modo recorridos para poder jugar con el proceso de investigación. En esta cuestión de la investigación son importantes la observación, el estudio, el trabajo con otros. Esto nos lo plantea en el oficio de enseñar la querida Edith Lidwin, y mirando precisamente la investigación didáctica nos habla de esto de poder encontrar aristas, nuevas formas de conexión entre estas caras, estas miradas de objeto, estudiando, no tomando partido, registrando, haciendo sistematizaciones, progresando en observaciones y en inferencias, reconceptualizando miradas, trabajando con los colegas. Trabajo, ¿no es cierto?, de Edith Lidwin, que está más específicamente focalizado a la investigación didáctica, no queda para nada fuera de lo que sería el proceso de investigación del campo pedagógico en general, porque precisamente la investigación educativa se constituye en una investigación pedagógica en cuanto nosotros nos tenemos que acercar al devenir de estas doctrinas pedagógicas. Y en esta recuperación pedagógica aparece la idea de muchos pedagogos críticos que no solamente asocian esta recuperación pedagógica al proceso indagatorio, sino también a las propias prácticas docentes.
precisamente Philippe Mérieux en Recuperar la pedagogía, que es un texto muy rico en cuanto a la mirada del proceso de la educación que se enaltece mediante distintas focalizaciones. Una de ellas es el valor de la individualización, es decir, recuperar la pedagogía es recuperar a los individuos, recuperar a los sujetos, a los protagonistas. Pero otra de las cuestiones muy importantes es que esta individualización está en contexto, fundamentalmente histórico, cultural, social y también político. Entonces, ya estamos investigando, si esto lo transformamos, ¿no es cierto?, al ámbito de la investigación, estamos investigando a sujetos en contexto. Y, por otra parte, la pedagogía que se recupera mira también no solo al sujeto en contexto, sino a la posibilidad de replicar esta mirada de sujeto contextualizado en el marco de las organizaciones, en el marco de las instituciones. Entonces, la posibilidad de institucionalizar el trabajo con el sujeto, este sujeto en contexto, vamos recuperando la idea esta de la pedagogía, porque además vamos recuperando el protagonismo del sujeto que se educa, y esto es precisamente la escuela nueva y la escuela activa. Entonces, cerrando, nos va a decir Bourdieu que si trabajamos de esta manera y si investigamos coherentemente, ¿no es cierto?, de este modo a la educación en el gran compromiso pedagógico, vamos a evitar la separación, la marginación del alumno de la institución. El alumno va a quedar comprometido con la práctica educativa más que oponiéndose a una práctica que le va a resultar absolutamente ajena. Entonces, todo este proceso de investigación, esta dimensión epistemológica, que puede aparecer al comienzo un poco desprolija o con distintos recorridos, porque vamos mostrando interés por un tema que puede ser la evaluación, vamos recortando el objeto en la medida que estudiamos la cuestión de la evaluación. Entonces vemos que la evaluación puede ser trabajada desde la oralidad, desde la acción, desde el escrito, desde formatos estructurados, desde formatos abiertos, es decir, hay distintos tipos de evaluación que podemos evaluar las instituciones, las personas, los rendimientos. Entonces, así el estudio de ese tema evaluación nos va a ir permitiendo acotando, recortando el objeto, logrando el anclaje de ese objeto en una institución, en un espacio donde vamos a estudiarlo, y por otra parte, en la medida que entramos a profundizar en el devenir de la historia de la pedagogía con distintos modos de entender la evaluación, vamos a ir recortando este objeto a la luz de alguna teoría. Alguna teoría que nos pueda interesar más que otra, pero esclarecidas mediante este proceso de indagación de la historia de la pedagogía. Investigar en educación es investigar pedagogía. Ya vamos más adelante a hacer un video que tenga que ver con la cuestión precisamente de la evaluación, particularmente de los criterios de evaluación, y comunicar una investigación del nivel superior sobre los criterios de evaluación para tratar de ir mirando este recorrido por la dimensión epistemológica de la investigación. Bueno, a cuidarnos y nos vemos pronto.